Que Dios nos bendiga en esta mañana, ¿cierto? Estar reunido, estamos todos reunidos, bienaventurados los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos han venido a alabar a nuestro Dios hoy día? Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana, ¿cierto? Generalmente nosotros leemos la palabra, la Santa Escritura en esta mañana. Nos vamos a leer en reverencia a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen todos juntos? Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. Paraíso de Dios. Amén. Tomen asiento un momento, mi hermanos, vamos a interpretar esta palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar un momento. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a interpretar esta palabra. Bienvenido, Espíritu Santo, en este lugar, porque inspirado por el Espíritu de Dios esta palabra. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, oídos para oír, Padre. Oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que se nombra arriba en el cielo y debajo de la tierra, es el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, por habernos limpiado por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Consolador, que Él está en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Reprendemos al enemigo, el diablo, Señor, en este lugar, para oír toda distracción, todo lo que, Señor, empaña tu gloria, Señor, y que tu gloria sea derramado en este lugar, en esta hora, Padre. Te lo pedimos, Señor, por tu misericordia. Ayúdame a predicar, ayúdame a hablar con denuedo, ayúdame a hablar, Señor, oh Dios mío, con osadía tu palabra, porque tu palabra es pan de vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Llame. Aleluya. Sabemos que el Evangelio de Cristo es la buena noticia. Amén. La mala noticia, estamos viendo la mala noticia. Todos los días vemos la mala noticia, ¿cierto? La peste que está... Que viene, dicen la gente, estamos hablando de rumores de guerra, de hambre, de pestilencia. En la noticia generalmente vemos mala noticia, pero el Evangelio de Jesucristo es la buena nueva de salvación, la buena noticia. Amén. ¿Cuánto quieren escuchar la buena noticia hoy? Estamos dispuestos de oír la buena noticia, la buena cosa, lo bueno que tiene la palabra de Dios es la buena noticia, el evangelio de poder, ¿cierto? El evangelio de poder. Qué lindo, qué precioso ver
que los hermanos vengan a oír en este momento, que podamos oír la palabra de Dios, ¿cierto? Es el pan del cielo. Qué lindo, qué maravilloso es. Aleluya. ¿Qué dice su palabra? Su palabra es digno de ser recibido. Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Y en Romanos 10, 14 dice, ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán sin que nadie les predique? ¿Cómo oirán otra vez? ¿Cómo oirán? ¿Cómo van a oír? Dice, ¿cierto? Vemos que la palabra de Dios es por el oír. En Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Aleluya. Qué bendición tan grande podemos oír. En otros países ya no pueden oír. Vemos las malas noticias en la televisión, pero el evangelio se revela. Romanos 1:17 dice que el evangelio se revela desde el cielo, ¿cierto? Es por la fe. Es por la fe que dice que por la fe se reveló, por la fe nosotros, por la fe. Entonces dice la palabra, más el justo por la fe vivirá. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Qué bueno oír. Dice que él, por eso nosotros Amós 6:14 dice, 14:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias a nuestro Dios. Mi pueblo fue llevado cautivo, dice Isaías 5:13, porque le faltó conocimiento. Por eso estamos aquí. Amén. El agrado de estar juntos en armonía. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Aleluya. Qué lindo, que se pierde la gente. Tremenda bendición de estar juntos en armonía, ¿cierto? Aleluya, que Dios nos bendiga. Amén, vamos, dice que la iglesia está hablando en Apocalipsis. Está hablando de primera mensaje a las 7 iglesias en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aleluya, ¿cierto? Asia Menor, Éfeso, en Turquía en este momento, ¿cierto? Cuando el apóstol apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos, una persecución de Domiciano que expulsó a la gente, llevó para allá, entonces a trabajar, lo llevaron esclavo. Entonces, apóstol sobrevivió de tantos tormentos, porque varios por causa del evangelio entregaron sus vidas. Gracias, Señor, que el evangelio es poder de Dios. Por eso Romano 1:16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es avergonzarse? Avergonzarse de negar a Cristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios, porque es poder, una potencia, un tsunami, una bomba de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Aleluya. Las 7 estrellas. Las estrellas, ángeles asignados a cada iglesia para ayudar en la batalla espiritual, porque se sufría persecuciones, ¿cierto? Siempre hay ángeles de Dios. Nosotros podemos ver esto en San Mateo 10, no lo vamos a leer, San Mateo 18:10 dice que siempre el Padre ve el rostro del Padre, los ángeles en la iglesia ve el rostro del Padre, amén. Entonces, los ángeles están en la iglesia, hay ángeles designados que Dios manda, es por el Espíritu Santo que la iglesia está gobernada, ¿cierto? Vemos aquí. Entonces dice que el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros
de oro, el que anda con 7 candelabros de oro, dice esto. Candelabro se ocupaba, mire, en estos candelabros se pone una lámpara manual con aceite. Habían, cierto, una lámpara grandote que se colocaban, pero se colocaban lámparas con aceite manuales, que no es una vela que se colocaba. Amén. Eso podemos ver en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando vemos que la lámpara encendida. Pero en esa lámpara representa que se pasea en la iglesia Jesús de Nazaret por medio de su Espíritu Santo. Amén. Por la tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Vamos bien, ¿cierto? El que anda por 7 candelabros de oro. Dice esto. Qué tremendo el candelero de oro. El evangelio es potencia de Dios, ¿cierto? Este evangelio, Dios está mandando su mensaje a las 7 iglesias, los 7 candelabros. Por eso está hablando 7 candelabros, 7 iglesias que aparecen. El evangelio, es decir, el mensaje original de Cristo, los apóstoles y la autoridad suprema por la cual se miden la verdad y la falsedad. Eso está al ver que nosotros vamos a ver la falsedad de la iglesia, ¿cierto? La falsedad de la iglesia y la verdadera. Por eso está hablando de que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahí tienen a los nicolaitas, ¿cierto? A los nicolaitas. En esta iglesia tenían los nicolaitas, todo eso. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo te conozco, yo conozco tus pensamientos. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Yo conozco tus corazones. Yo conozco tus pensamientos. Yo te conozco, dice el Señor. Aleluya. Qué bendición tan grande que no conoce. Porque el Salmo 91 dice que Él es el omnipotente que traspasa todos los linderos, toda la cordillera, traspasa el Señor. Yo conozco tus obras. A lo mejor dice que nosotros, aquí no me ve nadie. Aquí estoy escondido, pero nadie absolutamente me ve. ¿Decimos cierto? Yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero nadie me ve. Solamente ahora, aún los secretos están descubiertos. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces, está diciendo, yo conozco tu sombra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y a los has probado y a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son y lo has hallado mentiroso. Aleluya, ¿cierto? Lo que estamos hablando, para explicar bien, el evangelio, es decir, el mensaje original de esta carta a Cristo y los apóstoles y la autoridad suprema por lo cual se miden la verdad y la falsedad. Amén. Aquí está hablando la verdad para descubrir la falsedad. ¿Cómo puede la iglesia evitar decadencia espiritual? ¿Cómo puede? Decadencia espiritual. Y el juicio de Cristo que sigue, ¿cierto? Esta carta revela diversas maneras. Ante todos, todas las iglesias deben estar dispuestas a oír. Como decía antes, ¿cierto? Cuando hablaba Romanos 10:14, dice que ¿cómo oirán? La iglesia tiene que oír la palabra de Dios. La iglesia, el oído espiritual. Amén. Gloria al Señor. Lo que aquí, cuando no se oye
la palabra, cuando escasea la palabra, porque ¿qué dice el Salmo? El Salmo 121, 10. ¿En qué limpiará el joven su camino? En guardar su palabra. Ahora, cuando decimos nosotros, cierto que hemos repetido tantas veces, dice que andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. No pueden andar de acuerdo. Amén. No podemos andar en pecado y después, porque Dios lo ve a nosotros, ¿cierto? Podrán andar juntos. Y cuando vemos nosotros a través de la luz de la palabra, dice que está diciendo, amén, que ante todo todas las iglesias deben estar dispuestas a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, amén. El Espíritu Santo está plasmado a través de su palabra, amén. Cuando nosotros decimos que es Segunda de Pedro 1, 19 dice que, entendiendo también que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Por eso nosotros podemos leer en el hogar, por eso constantemente leer la palabra de Dios. Ahora prácticamente todo el mundo sabe leer. Ya no hay esa, antiguamente no sabían leer la gente, ¿cierto? Había mucha ignorancia. Pero la gente escuchaba, oía, y iban a la iglesia, oían, escuchaban. Por eso Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya, que Dios nos bendiga en esta hora, que Dios bendiga a su pueblo, amén. Que Dios nos bendiga a su pueblo. Entonces cuando vemos 2.5 dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén. Qué tremendo, terrible, muchas veces. La palabra de Jesucristo siempre debe ser una de las cosas, siempre guianza de la iglesia. La palabra de Dios no tiene que escasear la iglesia, ¿ven? Si no, tendríamos que ser un centro de club. Aleluya, que Dios nos bendiga. Cuando vemos que la palabra de Dios escasea en la iglesia, cuando hay estrategia humana, cuando nosotros no buscamos a Dios, dejamos a Dios a un lado, empieza la estrategia humana, la falsedad entra dentro de la iglesia y entonces es preocupante, sí o no, la iglesia tiene que haber palabra de Dios, palabra de Dios, alimentarlo con palabras, la buena noticia, la buena nueva, ¿cierto? Hablábamos de que, porque aquí habla del juicio de la iglesia, porque no estaban oyendo, por eso el Señor le aconseja a su pueblo que tiene que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya, amén. Cuando leemos Apocalipsis 1, lo que dice la palabra del Señor, vamos ahí mismo en Apocalipsis 1, para que veamos completamente lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer con su pueblo, lo que Dios tiene el propósito con su pueblo. Amén. Cuando leemos Apocalipsis 1, del 1 al 5, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué dice? Pronto. ¡Ay! Dios mío, Dios poderoso, lo que va a ocurrir pronto. Por eso nosotros decimos que estamos en los últimos tiempos, tiempos postreros, tiempos apocalípticos, revelando, quitando el velo, como se dice la palabra del Señor, ¿cierto? Lo que estamos viendo, la mala noticia nosotros por todos lados. Pero nosotros tenemos que estar bien atentos, oídos, para poner oídos. Por eso es bueno venir a la iglesia de Jesucristo, amén. Estar reunidos.
reunidos oír, leyendo la palabra de nuestro Dios para que no seamos engañados por la falsedad, falsos mentirosos, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener oídos afinados. Aleluya, amén. Afinados los oídos. Muchas veces cuando nosotros estamos desafinados en los oídos, mi hermano, cuando estamos desafinados, por eso cuando no oye la gente no escucha. A veces, muchas veces cuando viene un joven, ¿sabe qué más? Cuando me dice, vengo a darle un consejo, quiero pedirle un consejo. Me echaron del hogar. ¿Usted es cristiano en su hogar? No. Entonces usted se portó mal. Usted es el culpable. No, dice que mi papá, que mi mamá, mi hermano, y me echaron de la casa. Usted tiene la culpa. Vaya y retroceda y pídale perdón en su hogar. Vaya, reconcíliase con su papá. La gente generalmente no escucha, pero es que este tiene. Entonces la gente con su tortudez. Pero aquí dice la palabra del Señor, la iglesia de Jesucristo, de Dios, para manifestar sus siervos las cosas que deben suceder prontos, y la declaró enviándolo por medio de los ángeles al su siervo Juan. A que ha dado testimonio a la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y que todas las cosas que has visto. Estamos bien ahí, ¿cierto? Acompáñenme en número 3. Bienaventurado. ¿Somos bienaventurados, no? Amén. Por eso es bueno oír. Por eso es bueno leer la palabra de Dios. Por eso muchas veces, mire, hay muchas cosas que voy a decir. Puedo decir día entero en este lugar. Pero hay ciertas cosas que tengo que decir. Ahora, por ejemplo, el engaño, hay tantos engaños en el mundo entero, ¿cierto? Eso estamos clarísimo, más que un espejo claro. Nosotros, más que el agua, como dicen algunos. Vemos, hay tantas cosas que en el mundo entero ha sido engañado, ¿cierto? Pero a través de la palabra, cuando estamos descubiertos nosotros, como dice así, la palabra dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los bienaventurados? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella, amén. Digámoslo todos juntos, en ella escritas. Porque el tiempo está lejos, está cerca el tiempo. Amén. Qué tremendo que lo que Dios quiere hacerle, este pueblo de Dios, los pueblos en Chile en general, porque el pueblo de Dios no se puede callar. No se puede callar, no es una ley que le otorgue el gobierno, la nación, que le otorgue al pueblo de evangélico para que salgan a predicar, sino es una obligación que viene de Dios, que viene de soberano, que viene de arriba. Por eso el apóstol Pablo dijo que ¿cómo oirán si aquel que no le predican? Romanos 10:14. ¿Y cómo van a oír? Me es impuesto el evangelio por mandato divino. Por mandato, y por eso dice, ir y predicar el evangelio a todas criaturas, a todos, ninguno, no dejen ninguno. Vayan toda parte, por todo lado. Vayan y predican. Usted que se convirtió, vaya y predique la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos ver a través de la palabra que nos somos engañados. Pero parece que la filosofía muchas veces humana sabiduría entra dentro de la iglesia para apartarnos. Por eso muchas veces el Apocalipsis habla de las 7 iglesias que han sido repréndelo. Siempre dice, yo los reprendo.
al falso maestro, ¿ya? Entonces, cuando vemos que nosotros escuchamos la noticia, ¿cierto? La iglesia no es un neófito, ¿cierto? La iglesia está atento de lo que está pasando en el mundo entero. Toda la iglesia hoy en día, nadie puede quedar excepto. Pero yo he escuchado, pero terrible en las redes sociales. Miren lo que he escuchado en las redes sociales. Qué tremendo, qué terrible. Pastor evangélico ahora se hizo católico. Y entonces yo le escucho a ese tipo, le escucho a ese pastor evangélico protestante, pentecostal, de repente dice, bautista, yo era bautista, pentecostal, yo soy asambleísta. Ven las redes sociales y dice, yo ahora encontré la verdad, la Santa Iglesia Católica que viene, la iglesia que Dios eligió, que Dios... Y yo digo, me quedo pensando y me digo, ¿y este no ha leído la historia? ¿Cómo no puede leer la historia de la Santa Inquisición? Horrible. La torturación que ocurrieron. Los cruzados. Entonces no sabe la historia. Nosotros tenemos que conocer la historia, ¿cierto? Los judíos conocen toda la historia. Por eso cuando estaba siendo apiedrado, judíos, porque prácticamente todos los judíos escribieron la Biblia. Entonces cuando empezó a relatar de Abraham, Isaac y Jacobo, todos nuestros patriarcas fueron llevados a Egipto, fueron a Egipto luego con José y luego regresaron de esa forma. Y entonces la gente no quería oír, taparon sus oídos y apiedraron a Esteban y vio la gloria de Dios en el cielo abierto. Amén. Por eso es bueno, la fe viene por el oír. Aquí el que lea entienda, ¿cierto? Porque el tiempo está cerca. Que todo el mundo sepa que el tiempo está cerca. Los científicos ellos saben que el tiempo está cerca, ¿cierto? Que descubrieron el velo, sacaron el velo así, miren. Descubrieron que le faltaban 10 segundos para el fin apocalíptico. Aleluya. Que el Señor lo bendiga. Amén. El que lee entienda, porque el tiempo está cerca, le dice el apóstol Juan. Porque mire, el que lee entienda. La palabra como se le reveló a los apóstoles del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo, en la guía por lo cual la iglesia debe examinar su creencia. Amén. No lo que dice mire, una de las cosas totalmente diferentes, que nosotros no somos por el Estado, sí, por el Estado porque se separó de la iglesia. Pero cuando vemos, vayan y prediquen, vayan. El Señor, el mandato original, la gran comisión. Por eso la gente daban su vida por el Evangelio. Él estaba leyendo Torturado por Cristo. A mí me gusta mucho leer. Torturado por Cristo. Aquel papá que le mataron a su hijo de 14 años y decía, hijo, desista, hijo. Hijo, yo no quiero que usted, papá, no niegue a Cristo. Yo voy a morir por la causa de Cristo. 14 años y lo mataron. Y el papá lo estaba mirando. Entonces uno ve que el Evangelio, gente que dan su vida por causa del Señor para defender su fe. Hoy día como nunca antes podemos defender nuestra fe. Amén. Defendemos nuestra fe. Nuestra fe es pura. Aleluya, que el Señor nos bendiga en esta hora. Por medio del Espíritu Santo en la guía, por lo cual la iglesia debe examinar su creencia, actividades, renovar su vida espiritual. Amén. Renovar nuestra vida espiritual. Amén. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Apocalipsis 2:7, mire lo que dice Apocalipsis 2:7. Vamos leyendo.
renovar nuestra vida espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo dice? El que tiene oído, ¿cómo dice, hermana? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, mire, al que vence, amén. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, amén. Cuando vemos esto, nosotros nos emocionamos, ¿cierto? Aún nos emocionamos. Porque el Evangelio se revela por fe. La fe viene por el oír. Aleluya. Que Dios nos bendiga lo que Dios quiere hacer por nosotros, porque el tiempo está cerca. Nosotros tenemos que entender, erguido, está nuestra lámpara encendida, nuestros corazones dispuestos a estar con el Señor, dispuestos a alabar a Dios, buscar a Dios mientras puede ser hallado, mientras tanto que está cercano, ¿cierto? Amén. Amén. Qué bueno que podamos estar reunidos. Muchas cosas que nosotros vemos, por ejemplo, vemos que la iglesia cuando empieza a enfriarse, amén, cuando hay costumbre, mala costumbre entra, y eso, mire una de las cosas que nosotros tenemos que ver en Apocalipsis aquí, que Dios nos va a dar de comer el árbol de la vida que en medio del paraíso, amén. El número 11 dice así. Lo que estamos leyendo es que debemos examinar la creencia, actividad, ver la vida espiritual, amén. El número 11 dice así, el 11, cuando vemos las cosas, el que tiene oído, Apocalipsis 2:11, miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios está diciendo sobre la iglesia. Y lo está diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que esté atento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá en segunda muerte. Amén. Porque todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Pero la segunda muerte, en Hebreo 9:27, de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Amén? Una sola fe que muera la persona, no, tiene que morir y después es ser juiciado y lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Qué lindo, qué precioso es la palabra de Dios cuando nos enseña. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Alza tu voz en cuello y no te detenga, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros lo están haciendo leyes sin Dios, ¿cierto? Ahora también nosotros vamos a ver que se está hablando de la gran constitución, la nueva constitución. La gente habla de muchas cosas, ¿cierto? Uno ve toda esta cosa. El presidente de la República de Venezuela, don Nicolás Maduro, dijo: esta es la nueva constitución, jactándose de la nueva constitución, presidente de la República, que los chilenos esperan, y nosotros le estamos copiando. Pero qué terrible, digo yo, muchas veces qué terrible dice uno al pensar que una persona tenemos que copiar las cosas, ¿cierto? Es como los europeos. Los europeos, ¿saben qué más? Donde muchas veces están copiando a los latinos. La iglesia de Cristo tienen que ir latinos a levantar iglesia en Europa. Porque hay una decadencia, ¿cierto?
donde habían grandes evangelistas, misioneros salieron de Europa. Aleluya. Que el Señor nos bendiga en estos tiempos que podemos tener la oportunidad de oír la palabra del Señor. Amén. Que el Señor, el 11, a ver, el 17 también veamos. Si vamos con la Biblia, el 2:17 dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, estamos hablando de Esmirna, primero Éfeso, ¿cierto? La iglesia Esmirna, la iglesia en Éfeso es Pérgamo. El 17, miren lo que dice el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe, amén. Aquel que no rechaza. ¿Qué decíamos antes? Cristo es la piedra angular. Esa piedra de cualquier momento le puede caer encima y lo aplasta a uno, ¿cierto? Y nosotros decimos que esa piedra, por eso muchas veces, hermano, cuando rechaza la palabra de Dios, rechaza la palabra, el hombre hace con su tortudez. De repente, tarde o temprano, cuando le pasa algo, una persona murió solamente, una persona menos en Chile, aleluya. Pero en el Evangelio lo tenemos todo, ¿cierto? Aleluya, que Dios nos bendiga en esta palabra, amén. El que tiene oído, mire. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrito, que es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe conoce. Y el 29, vamos en el 29, 2:29 dice casi. El que tiene que, ¿alguien lo puede leer? Amén. Amén. Que Dios, amén, mi hermana lo va a leer, amén. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Amén. Ahí. Miren lo que acaba de leer mi hermana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, nuevamente, oído, afinar nuestros oídos. Amén. Amén. Una de las cosas, mi esposa la veo tan contenta, feliz, porque cuando empezamos a leer, ella me motiva. Leamos la palabra, me dice, mi amor, leamos la palabra. Hoy día hay que leer la palabra, un capítulo, y lo vamos a explicar. Y eso, el que lee entienda, por eso oído, amén. Amén, oído. El que tiene oído, el que lee, entienda, dice, amén. Que muchas veces nosotros como que no conocemos nada, ¿cierto? El consejo de nosotros, muchas veces gente que viene a pedir consejo, cuando nos dice, aló, pastor, ¿qué consejo me daría? Yo soy hombre casado, pero ando con otra mujer, pero mi esposa no sabe. Uno escucha eso, consejo. Usted no tiene oído, amigo, le digo yo. Usted no tiene oído, amigo. Pero, amigo, cuando entre a donde es la casa de un amante, cuando lo saquen en una bolsa de basura y lo vayan a enterrar orilla del río, obviamente va a correr la noticia. Eso es lo que en cualquier momento le puede pasar a usted. Porque si lo pilla ya, lo van a matar y lo van a sacar con una bolsa de basura y va a ser de vergüenza. Entonces la gente no le gusta esos consejos. Por eso en su hogar, por eso uno en el matrimonio, por eso dice que uno cuando viene a Cristo, ¿cierto? Cuando uno está en el Señor, es maravilloso. Por eso uno entiende, uno le da el ánimo, levantemos, vamos arriba, vamos a leer la palabra. El 29, como decíamos nosotros, el que tiene. Las iglesias deben examinar continuamente su condición espiritual ante Dios
y si es necesario corregir su grado de tolerancia de la mundanalidad y moralidad entre los fieles. Amén. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Apocalipsis 2:4, lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Amén. Qué tremendo. Aleluya. 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Pero el Señor tiene contra nosotros que ha dejado su primer amor. ¿Cierto? Cuando deja uno ya no hay necesidad en la iglesia, yo no necesito estar en la iglesia, yo tengo una comunión directa con Dios nomás, yo puedo hacer lo que... Y ahí no se da ni cuenta, por eso no se examina. Examinaos los unos a los otros, dice la palabra del Señor. No, es que nosotros, mire, ¿sabe qué más? Yo me quedo en casita nomás. Yo no quiero, mire. Pero el Señor dice que nosotros continuamente en nuestra condición espiritual ante Dios podemos ver, mire, dice que pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nos lo damos, recuerda por tanto donde has caído, dice la palabra del Señor. Y cuando vemos el 14, vamos a la iglesia, mire el número 14, el 2:14 dice así: a los del Pérgamo también le dice el Señor, porque estamos hablando de las 7 iglesias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a obtener tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y una de las cosas que está hablando aquí, ¿cierto? Que tienes ídolos sacrificados, dice que, ¿cierto? La doctrina de Balaam, cuando se mete otra doctrina, que todo es permisivo, ¿cierto? Cuando nosotros permitimos. Mire, cuando vamos a ver el 15, está diciendo el 15, amén, del Pérgamo, dice así. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a que yo aborrezco toda la idolatría. Cuando hablamos de nicolaitas, de Balaam, ese otro tema que podemos tocar, amén. El 20, cuando vemos el 20, miren lo que dice el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetice y enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aleluya. Entonces la falsa doctrina, una de las cosas que se dice que la falsa doctrina, cuando entra la falsa doctrina, dice que es muy peligroso. ¿Cuál es la falsa doctrina? La apostasía, ¿cierto? Cuando entran apóstatas, la gente apóstatan de la fe. ¿Sabe que apostasía es apartarse de la fe de Cristo? Es separarse. Israel traía consecuencias. Mire, lo voy a explicar un poco. Israel se separó de Dios y el Señor le dijo por Jeremías, cuando venía Jeremías diciéndole, Jeremías decía esto. Jeremías 2:13 dice que me han dejado fuente de agua viva y han cavado para mí cisternas rotas que no retienen agua. La hermana Yandira allá en La Serena, en la cuarta región, siempre lo repetía delante del Señor cuando le tocaba coordinar, hermana Yandira, y cuando decía, me dejaron fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿cierto? Porque el Señor dice que agua en el desierto cuando uno se aparta. Por eso se han dejado mi primer amor, dice el Señor. Amén. Por cuanto arrepiéntate. Cuando dice en Jeremías, está reprendiendo al pueblo de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Porque hay dos pueblos, Israel e iglesia, ¿cierto? Tienen el privilegio delante de Dios. Y una de las cosas que le dice y Jeremías 6,
6:16 también dice, dos cosas ha hecho, dos males ha hecho mi pueblo que me dejaron. Amén. Entonces el Señor le está diciendo, el pueblo le está diciendo que se vuelva. Amén. ¿Me están siguiendo, cierto? Cuando vemos Apocalipsis 3 en Sardis, la iglesia en Sardis, amén, 3, 1 al 2 dice, escribe